La anosmia, que es la falta cuantitativa del olfato, es un síntoma cardinal. Se está viendo más inclusive que la fiebre y la dificultad respiratoria en los pacientes jóvenes. En el 80% de los casos aparece la anosmia, y la anosmia aparece de manera súbita, abrupta y repentina. O sea, no hay que hacer un estudio ni nada por el estilo, porque el paciente se da cuenta inmediatamente que pierde el olfato. Nosotros hacemos una prueba que se llama olfatometría, que es una prueba para objetivizar cómo está el olfato. Pero en el momento en el que el paciente se le diagnostica COVID o está sospechando que probablemente pueda llegar a tener el coronavirus, directamente siente que dejó de oler. Lo que normalmente hace es ir y oler su perfume, o uno cuando lo llaman le dice, fíjate, olé el perfume, o anda a la heladera y saca algo de comida y probá, e inmediatamente te dicen que no sienten nada. Yo entiendo perfectamente a la gente que ha estado encerrado, pero también creo que hay que tomar conciencia de que el joven, el adulto joven, es el que muchas veces se puede contagiar y puede llevar el coronavirus a la casa. Entonces hay que preocuparse por la gente que sale, pero hay que ocuparse por la gente que está adentro. Y quizá la gente que está adentro de la casa sean los adultos mayores. Tu padre, mi padre, tu abuelo, mi abuelo. Bueno, lo veíamos ahí en la nota, ¿no? Pérdida de olfato y de gusto. La verdad que son dos palabras un poquito impronunciables. Laura, ¿qué nos puedes explicar al Bueno, respecto? las palabras científicas, pero Claro. todos entendemos lo que quiere decir. Yo les traje hoy justamente un trabajo científico que se desarrolló en Europa entre los meses de marzo y de junio del año pasado, y tiene que ver justamente con tratar de comprobar que estos síntomas que vos comentabas y que comentaban en la nota son los más trascendentes y los principales en cuanto a esta enfermedad. ¿Cómo estudiaron esto? Tomaron 2.581 pacientes que estaban cursando la enfermedad COVID-19, estudiaron en 18 hospitales europeos, y ellos lo que trataron de manifestar era la prevalencia, es decir, la cantidad de casos que presentaban esto, así como también la recuperación de este síntoma. Porque recordemos que no es solo la pérdida de olfato, sino que el olfato está relacionado directamente con el gusto. Es el 80% del gusto, el olfato, o sea que es fundamental. Ahora bien, ¿qué descubrieron o qué encontraron ellos en este estudio? Observaron que en realidad en los casos leves de la enfermedad se manifestaba esta anosmia, es decir, la pérdida de olfato, en un 85% de los casos. Es decir, que pasó a ser el síntoma más prevalente por encima de los síntomas respiratorios y de la fiebre, cosa que fue importante justamente de demostrar. Por otro lado, en los pacientes que tenían o que cursaban una enfermedad moderada, más o menos se manifestó en el 7% solamente, y los que eran graves más o menos en un número similar. Esto nos está demostrando entonces que evidentemente este virus tiene una afección predominante sobre los nervios en principio, y también se ha demostrado que tiene gran incidencia sobre la circulación. Es decir, que estos dos elementos, estos dos sistemas estarían afectados y serían los que provocan justamente la pérdida de olfato y la pérdida de gusto. Y además son los que más se tardan en recuperar, ¿no? Hay casos de gente que cursó la enfermedad, le dieron el alta, pero tardó 3 o 4 meses en volver a sentir el olfato y el gusto. Exacto. El tiempo promedio de recuperación, tanto de olfato como de gusto, es aproximadamente 21 días, 3 semanas. Pero yo te diría que un cuarto, es decir, 25% de los pacientes estudiados estaban hasta 60 días con estos síntomas. Luego lo recuperaban ad integrum, es decir, tomaban nuevamente todos los síntomas, es decir, que tenían olfato, tenían gusto. Pero en algunos casos, este tiempo tan prolongado, que llegaba hasta 60 días, generaba también cuadros de angustia y de inestabilidad emocional. Por eso ellos habían decidido hacer este estudio, justamente como te decía al comienzo, para demostrar la prevalencia y la importancia de este síntoma, pero por otro lado, que la gente sepa que aquellos que comienzan con pérdida de olfato, posiblemente entren dentro de la categoría de los leves
porque se ha demostrado que el 85% de los casos justamente cursó con la enfermedad leve. Es decir, que nos pareció un estudio muy destacado que además fue publicado en una revista muy importante de la comunidad científica europea. Laura, otra pregunta. ¿Esta pérdida de olfato y de gusto pasa de repente, de golpe, o se va manifestando, digamos, en poquito tiempo? Comienzan a perderlo de una manera un poco, digamos, oculta, no lo notan, como suele suceder habitualmente con estos casos, ¿no? Pero hay un momento en el que ya no sienten los olores, no sienten su propio perfume, como decía la doctora que estuvo en la nota, o no sienten el sabor de la comida. Allí es el momento en que realmente se manifiesta y es más exacerbado este síntoma. Pero te diría que comienza no de forma lenta, sino solapada sería la palabra, ¿no? Porque es de una manera progresiva y llega a un punto en el que ya directamente no pueden oler su comida o los perfumes que olían habitualmente. Claro, bueno, nos quedaríamos hablando horas, pero tenemos que hacer una pausa. Si me acompañan, vamos a ir con un tema que